Qué bueno que nos acompañan a los que están aquí. Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa del Señor. Iglesia Bautista de Benecer les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Hoy continuaremos con nuestro tercer domingo predicando acerca de Romanos. Es bien importante, hermanos, que de verdad nosotros conozcamos las Escrituras, que conozcamos, el viernes pasado decíamos, nuestra arma con la que vamos a pelear las batallas. Aprendíamos que es de suma importancia, hermanos, que nosotros conozcamos la arma que es la palabra de Dios con la que vamos a pelear y ganar esas batallas. Continuaremos aprendiendo el día de hoy acerca de Romanos, hermanos, en el capítulo 2, cuánto Pablo escribió inspirado por Dios, porque él sabía perfectamente que lo necesitaríamos. Tanto en ese entonces, hermanos, lo necesitaron, como hoy en día también nosotros lo necesitamos. Es una de las prédicas que me ha costado más trabajo hacer, hermanos. Muchísimo trabajo. Yo no sé si usted algún día ha querido hacer un estudio. Yo no sé si usted ha hecho un estudio o no ha hecho estudio, pero esta es una de las prédicas que me ha costado más hacer. Tardé más de un mes, hermanos, para esta prédica. Más de un mes, solamente para esta. Imagínense. No diario consecutivamente, pero diario le dedicaba 2-3 horas y nomás no. Iba en oración y no podía terminarla. Supuestamente desde el domingo pasado tenía que predicarla, pero el Señor sabe perfectamente, hermano, lo que necesitamos cada uno de nosotros. Amén. Entonces la iglesia de Cristo, hermanos, va a estar recibiendo palabra de nuestro Señor, hermanos, amigos que nos visitan en Cristo, que nos están visitando por primera vez. Aquí se predica la palabra del Señor como está escrita. Aquí usted va a escuchar la verdadera palabra del Señor, hermanos. Muchas de las veces no queremos escuchar esa palabra, pero la misma palabra es la que nos redarguye. Es que, mire, hermano, no tome. Muchas veces nosotros decimos, o en algunas otras congregaciones se dice, es que, mire, hermano, no tome lo que no es suyo, porque Dios lo mira y no le gusta a Dios que tome lo que no es suyo. No, hermano o amigo que nos está visitando, si usted toma algo que no es suyo es robar. Y por lo tanto la palabra de Dios dice que robar es pecado y que usted no tiene parte en la vida eterna, porque eso es lo que dice la palabra de nuestro Señor, que los ladrones no heredarán la vida eterna. He visto en otras congregaciones, hermanos, que el pecado lo quieren hacer pequeño para que usted no se sienta mal. Es que mire, hermano, que no mienta, porque si dice mentiras no está bien, no, hermano. Mentira piadosa o mentirita o como usted le quiere llamar, hermano, la verdad es un mentiroso. Y la palabra del Señor dice claramente también que los mentirosos estarán en el lago de fuego y que los mentirosos son hijos del diablo. Si usted no lo ha visto que dice eso en las Escrituras, vaya a Juan 8:44 y allí lo va a leer en su casa, hermano, que dice que vuestro padre es el diablo, porque él es mentiroso desde el principio. Es que también, hermano, nosotros debemos de predicar tal como está escrita la palabra del Señor, sino que no adulteremos, porque no le agrada a Dios. Dice la palabra del Señor, no solamente que adulteres, hermano, dice, no mires a otra mujer con otros ojos, porque ya adulteraste con ella dentro de tu corazón. Y si adulteras, hermanos, es lo que dice la palabra del Señor, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras heredarán el reino de los cielos. Y lo encuentra en Gálatas 5:20. Y manifiestas son las obras. Vamos a Gálatas, no es la predicación, pero vamos a Gálatas 5:20. Cuando lo tenga, hermanos, con un fuerte amén. No es el tema de la predicación, pero solamente quiero que lo vean para que no digan es que el pastor se está inventando versículos que no están en la Biblia. En Gálatas 5:20 dice la palabra del Señor así, hermanos.
Dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, es la palabra del Señor la que nos exhorta. Yo no sé, hermano, pero la palabra de Dios es directa y la palabra de Dios verdaderamente redarguye dentro de nuestros corazones. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esta es una iglesia, hermanos, que se predica la palabra del Señor. ¿Por qué les dije esto? Porque la predicación, hermanos, primeramente para mi persona está fuerte. Primeramente el Señor me ha hablado directamente a mi corazón en esta predicación, y ojalá que a donde llegue esta predicación, hermanos, pastores, predicadores, que hagan un stop en su vida y que verdaderamente vean dónde están parados, porque el Señor es claro en su palabra. Entonces, hermanos, no se asuste, es la palabra de Dios la que vamos a estar predicando, es la que se va a estar predicando el día de hoy, para salir de este lugar edificados y reflexionando y meditando si somos en verdad hijos de Dios. Si la palabra de Dios te habla por medio del instrumento que soy yo, hermano, solamente yo soy un instrumento, es para la gloria y honra de nuestro Señor. Y si te exhorta la palabra de Dios, gloria a Dios, hermano, que te exhorte. Y no se moleste conmigo, hermano. Si la palabra del Señor le habla a su corazón, es el Espíritu de Dios que está hablando a su vida, no se moleste conmigo. Y saliendo de aquí, hermano, pues invíteme a comer también, no se vaya a ir solo. Entonces, es la palabra del Señor, de verdad, hermanos, que la palabra, hermanos, jamás, de verdad, yo se los puedo decir, hace más de 2000 años que está escrita, y hoy la vamos a predicar tal y como la escribieron esos siervos del Señor. Pues hoy el Señor nos hablará a través de ella a cada uno de nosotros. Estaremos mirando, hermano, estaremos hablando acerca de Romanos. Como les decía, la primera prédica se trató que no seamos hipócritas religiosos, que no hagamos lo que hacían los religiosos, que llegaban al templo solamente a mirar lo que el otro estaba haciendo mal. Llegaban al templo, hermanos, a hacer su mercadería, y eso no es seguir a Cristo, sino que se convirtieron en hipócritas, como hoy en día en la iglesia de Cristo Universal se ha convertido la iglesia de Cristo, hermanos, en una hipocresía, hermanos, que vamos muchos al templo, vamos muchos, hermanos, llegamos a las congregaciones esperando, hermanos, sacar algún beneficio de la iglesia de Cristo, y la verdad, hermano, la iglesia de Cristo es para que nosotros, dice la palabra del Señor, que nosotros entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, en olor fragante a nuestro Señor. La segunda prédica, hermanos, decíamos que ninguno de nosotros, escúchenlo bien, que ninguno de nosotros mismos somos nadie para juzgar a nadie. Ninguno de nosotros somos nadie para juzgar a nadie, porque el que juzga se está condenando a sí mismo. Y que no usemos, escúchelo bien, dice el hermano Gonzalo cuando empezó, que no dejemos de congregarnos. También decía la palabra del Señor que somos inexcusables, hermanos, inexcusables para servirle a Dios. Pero hoy, hermanos, el Señor nos hablará para que no seamos ciegos engañándonos a nosotros mismos. Porque hoy, hermanos, desgraciadamente, el día de hoy habemos muchos, pero muchos predicadores. No miren el reloj, hermano. El otro día les dije en la junta a los pastores,
Hermano, digo, saben que yo no alcanzo a predicar con 40 minutos, 50 minutos que solamente tengo. Necesitan dar por lo menos a mí hasta las 2:30 para predicar. Entonces vamos a salir a las 2:30 de aquí, hermano, no se preocupen. Ya comimos. Amén, hermana. Les decía, hermanos, que hoy en día hay muchos predicadores, muchos, de verdad, y me da tristeza en mi corazón, muchos predicadores por el mundo entero, hermanos, pero pocos verdaderamente se atreven a predicar la palabra del Señor tal y como está escrita. Hay muchos predicadores, hermanos, que están engañando al pueblo de Dios. Muchos predicadores, hermanos, que sacan textos de contexto para llenarse los bolsillos. Muchos predicadores por el mundo, hermanos, que sacan unos textos para poder enriquecerse a sí mismos. Muchos predicadores, hermanos, que no se llaman pastores, porque pastor es aquel que deja las 99 en el redil y va a buscar la que se ha perdido. Hay muchos predicadores, hermanos, que solamente los miramos el día domingo y predican 30 minutos y se llevan el botín. No, hermanos, pastor es el que en verdad te dice la verdad aunque te duela. Pastor es aquel que verdaderamente se preocupa por tu alma. Pastor es aquel que verdaderamente te confronta con la palabra de Dios. Pastor es aquel que verdaderamente va y te dice: hermano, lo que estás haciendo es mal y por lo tanto el Señor está en contra de los que hacen mal. Verdaderamente pastor es aquel, hermano, que va y que te da una palabra de ánimo, pero también te exhorta al mismo tiempo, como dice la palabra, que nos exhortemos en amor, que nos amemos en amor. Entonces, hermanos, yo prefiero, escúchelo bien, se lo dije el otro día a un hermano, aunque me duele en mi corazón, y se lo compartía a unos pastores también, y yo les decía, yo prefiero, hermano, y aunque me duele en mi corazón, quedarme solamente con 10 personas, quedarme con 10 personas solamente, encaminándolos, llevándolos al reino de los cielos, que llevar 10,000 personas al lago de fuego. Prefiero quedarme con 10 personas, hermanos, que verdaderamente se sometan a lo que es la palabra de Dios. Verdaderamente prefiero llevar 5 o 10 personas, hermanos, llevarlos a los pies de Cristo, entregárselos en las manos de nuestro Señor, a que lleve un montón de hipócritas al lago de fuego. Si la palabra del Señor el día de hoy te habla, hermano, no se enoje conmigo, no se enoje con Dios, es la palabra. Es porque el Espíritu de Dios lo está redarguyendo, es porque el Espíritu de Dios le está hablando dentro de su corazón, que usted verdaderamente tiene que hacer una pauta en su vida, tiene que hacer una pausa en su vida, y para que pueda entender verdaderamente lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que me costó a mí tantísimo trabajo esta predicación, hermanos, porque la palabra del Señor es verdaderamente directa para cada uno de nosotros. Pastores, que eso se lo decía al pueblo de Israel. Hermanos, la palabra de Dios es la palabra de Dios, y para cada uno de nosotros fue escrita, para que nosotros la tomemos y la hagamos de nosotros, porque dice que seamos nosotros hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Amén. Romanos, hermanos, vamos a Romanos. En reverencia a la palabra del Señor, siempre les he dicho, póngase de pie. Romanos 2. Romanos 2, hermanos. Esperaremos que todos lo tengan, hermanos. Romanos 2, 17. Vamos a esperar que todos lo tengan para que no digan es que el pastor se lo inventó. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Ay, Dios. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos,
luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te puedes enseñar a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de quién? De vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que como la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y en la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Señor Dios mío, Padre Celestial, gracias. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Señor, acabamos de ver, Padre, que tu palabra es viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que entra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, Señor, y nos lastima, Padre. Nos lastima, Señor, porque nosotros somos los que estamos mal, Señor. Nos lastima, Padre Santo, porque no hemos aprendido a aplicar tu palabra, Señor, a nuestra vida. Señor, nosotros que decimos que somos cristianos, Señor, no hacemos lo que dice en tu palabra. Nosotros que nos jactamos, Señor, que vamos a una iglesia cristiana, Padre, no hacemos lo que dice tu palabra. No nos amamos, Señor, entre nosotros. Nosotros que decimos, Señor, que somos tus hijos, que somos herederos de la gracia, Padre Santo, y andamos peor que en el mundo, Señor. Te pido, Padre Santo, que en esta hora seas usando esta voz, esta garganta, Señor, estos labios, para que transmitas esa palabra, Señor, y que podamos verdaderamente refrenar, Señor, nuestra carne y hacer una pausa, Padre Santo, para saber dónde estamos parados, y que sea tu palabra, Señor, la que nos hable directamente, Padre. Te permito, Señor, no permita, Señor, que en esta hora salga una palabra mía que pueda lastimar a tu iglesia, Señor. Yo no quiero eso, Padre. Yo quiero, Señor, solamente ser ese instrumento que tú necesitas para proclamar, Señor, la verdad de tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que seas tú con nuestros corazones, que no se permita, Padre, que en esta hora, Señor, no permitas que ninguno de los corazones que estamos aquí presentes, Señor, pueda salir dañado, Señor, sino al contrario, que salgamos edificados de este lugar, Padre, alabando y glorificando tu santo nombre, porque tú nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Sé con tu pueblo, sé con tu siervo, porque lo oramos, Señor, en ese nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Pablo, hermano, Pablo, tras demostrar que judíos y gentiles por igual, hermanos, que poseían cierta moralidad exterior,
estarán expuestos a la condenación por el juicio perfecto de Dios. Pablo, hermanos, aplica ahora sus argumentos a los judíos, al pueblo del pacto, al pueblo del pacto de Dios, hermanos, al pueblo que era de Dios. Ni su herencia, hermanos, ni su conocimiento, ni sus ceremonias, en especial la de la circuncisión, los protegerán del juicio de Dios. Como muchos de nosotros, hermanos, que decimos, es que yo no hago mal a nadie. Dice la palabra de Dios, hermanos, y aprendimos en la escuela dominical, que todos somos pecadores, todos. Y si alguno dice que no ha pecado, dice la palabra del Señor, que entonces hacemos a Dios mentiroso, porque somos pecadores. Entonces no se excuse que usted es bueno. Si los judíos, hermanos, escúchelo bien, si los judíos que eran el pueblo escogido de Dios, llamados antes los hebreos o los israelitas, en el primer siglo, hermanos, no escaparían del juicio de Dios, mucho menos nosotros. Dice la palabra de Dios, tú que tienes sobrenombre de judío, tú que tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y que conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no nos identificamos con este versículo? Muchos de nosotros, hermanos, nos identificamos con este versículo porque decimos, es que yo soy cristiano, yo conozco la voluntad de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí verdaderamente conocemos la voluntad de Dios? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, hermanos, conocemos inmediatamente lo que es la voluntad de Dios. Entonces nosotros somos inexcusables, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Si la palabra del Señor, decía el hermano, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no debemos de dejar de congregarnos. Si la palabra del Señor dice, orad sin cesar, nosotros debemos estar orando. Si la palabra del Señor nos llama y nos manda y nos dice que nos amemos, nosotros debemos estar amándonos. Si la palabra del Señor nos dice que nosotros nos quitemos toda amargura, enojo, ira que hay dentro de nuestro corazón, debemos quitarnos la amargura que hay dentro de nuestro corazón. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si la palabra del Señor nos dice, hermanos, que busquemos nosotros el reino de Dios y su justicia, es la voluntad de nuestro Padre Celestial que busquemos primeramente las cosas de arriba. Si la palabra del Señor dice que nosotros nos deleitemos en Jehová y Él concederá las peticiones de nuestro corazón, debemos empezar deleitándonos, porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos de nosotros conocemos la voluntad del Señor? Está en la palabra, es la palabra de Dios. Conocemos la voluntad de Dios, pero no nos gusta hacer la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo vino a cumplir la voluntad. Cuando estaba en el monte, claramente le dijo, Padre, ¿es posible que pase este trago amargo? ¿Es posible que pase no quiero pasar este sufrimiento? Pero no es lo que yo quiero, sino que yo vengo a cumplir tu voluntad. Él sabía perfectamente la voluntad del Padre. Nosotros igual manera, hermanos, conocemos la voluntad del Padre, pero no nos gusta hacer la voluntad de nuestro Dios. Mejor no digamos, hermanos, absolutamente nada, porque solamente tenemos el sobrenombre de judío. Solamente nosotros tenemos el sobrenombre de hijos de Dios. Solamente nosotros tenemos el sobrenombre de cristianos, porque no hacemos la voluntad
de nuestro Dios, porque no obedecemos su ley, porque nosotros no obedecemos su palabra. Es que, pastor, eso era en el Antiguo Testamento. No, hermano, toda la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, útil para redarguir. Vayamos a Timoteo, 2 de Timoteo 3:16, para si no se sabe ese versículo, usted se lo aprenda de memoria. En 2 de Timoteo dice la palabra del Señor así, 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Amén. Amén, amén, hermanos. Dice la palabra del Señor así: toda la escritura, toda, no solamente una parte, toda la escritura es que inspirada por Dios. ¿Y útil para qué, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Y para qué? Instruir en justicia. Para instruir en justicia. Entonces no digan que el pastor se lo ha inventado los versículos. Todo, hermanos, lo que está en escrito, los 66 libros que están en la palabra del Señor, nos sirven como manual, como guianza para cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros apliquemos la palabra del Señor en nuestra vida, siempre y cuando nosotros hagamos la palabra del Señor en nuestra vida, para que nosotros tengamos el manual y podamos verdaderamente hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. En el versículo de Romanos 2:19, hermanos, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: he aquí, 17, perdón, he aquí tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. El 19, hermanos. Y tú que confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Los judíos, hermanos, se sentían confiados porque ellos pues poseían la ley y se sentían, hermanos, con cierta autoridad, con cierta superioridad espiritual, como muchos hoy en día que dicen: es que yo soy cristiano, y no aplican la Biblia primeramente en su vida. Y eso es lo que en verdad nosotros, hermanos, escúchalo bien, eso es lo que en verdad nosotros manchamos, ensuciamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque debemos aplicarla primeramente nosotros, hermanos, para que después la gente mire verdaderamente a Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo me vas a venir a decir que trate a mi esposa como vaso más frágil si mira cómo la tienes tú? ¿Cómo me vas a decir que trate a mis hijos con cierto amor si mira cómo los tratas tú? ¿Cómo me vas a venir a decir que sea de esta forma en mi trabajo si mira cómo eres tú? ¿Cómo me vas a venir a decir, hermanos, que honremos a nuestros padres si tú no los estás honrando? ¿Cómo me van a venir a decir que prediquemos de esta forma si tu vida no la estás predicando? Dice la palabra del Señor: y tú que confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Cómo es que nosotros estamos predicando la palabra del Señor en nuestro hogar?
Nosotros debemos empezar, hermanos, a hacer la voluntad de nuestro Señor en nuestra casa. Nosotros debemos predicar la palabra de nuestro Señor con nuestros hechos. ¿Cómo es que estás tratando tú a tu cónyuge? Tanto viceversa a la mujer como al varón. Si la palabra del Señor dice, hermanos, que te sometas a tu esposo, siempre y cuando tu esposo esté sometido a Dios. Si la palabra del Señor dice que no caigas en ira, que no dejes que tus hijos les den motivo para que se enojen, hermanos, y tú más los haces enojar. ¿Cómo es que nosotros somos o que vamos a guiar a otros ciegos? ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego, hermanos? ¿Cómo? Los dos se van a caer. ¿Cómo estás predicando la palabra del Señor en tu casa? ¿Cómo es que estás tratando a tus hijos? ¿Cómo es que tratas a tu esposa? Ayer en Varones, hermanos, aprendíamos eso. Que nosotros como padres, de verdad, los que se la perdieron, de verdad, me da coraje, de verdad, hermanos. Que dice la palabra del Señor que no debo de enojarme. Dice que debo de quitarme todo el enojo. Pero de verdad, hermanos, usted se está perdiendo las bendiciones del Señor. De verdad, tremendo, tremendo que nos gozamos. Aprendíamos ayer en Varones, hermanos, eso, que nosotros como padres, como cabezas de hogar, es lo que necesitamos hacer y tomar la responsabilidad, pero aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Primero, ¿cómo estás tú en tu hogar? ¿Cómo estás tú en tu casa, hermano? ¿Cómo estás tú en tu trabajo? ¿En verdad eres esa luz por la cual te han llamado? ¿O eres un ciego que quieres guiar a otros ciegos? Que dices que eres cristiano y que te miran robando. Tú que te dices que eres cristiano y que te miran llevándote unos 4x4 que no son tuyos. Tú que dices que eres cristiano y que te está llevando todo lo que se te pone enfrente. Tú que dices que eres cristiano, hermano, y quieres guiar a otros que están igual de ciegos que tú, porque tú aún sigues en tinieblas, aún sigues en la oscuridad, aún no has abierto esos ojos con la palabra de nuestro Señor. Debemos de despertar, debemos de quitarnos esa venda de nuestros ojos para poder lograr, para poder aclarar y para poder guiar a otra persona que verdaderamente necesita que sea instruido en la palabra de nuestro Señor. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Tú que quieres guiar a otro, si estamos ciegos. ¿Cómo lo lograrás? Claro que no lo harás, porque debes abrir tú los ojos para que puedas guiarnos. Debes someterte a la palabra del Señor. Debes instruirte en la palabra de nuestro Señor. Ahorita lo acabamos de leer, que la palabra de nuestro Señor es útil para enseñarnos, útil para instruirnos, útil para exhortarnos y útil para redarguirnos a cada uno de nosotros. El otro día, hermanos, una pareja invitó a un pastor a comer. Y fue a comer el pastor. Y estando comiendo ahí, comió, se despidieron y todo. Estuvieron escudriñando las escrituras y todo. Y se fue el pastor. Y la hermana se quedó bien molesta. Bien molesta. Dijo, el pastor me robó mi cuchara de plata que tenía yo. Le voy a decir. Y quería decirle al pastor, pastor, ¿sabe que me robó mi cuchara de plata? Pero no se atrevía a decir. Volvió a invitar al pastor a su casa a comer. Dijo, lo voy a volver a invitar, entonces voy a aprovechar para decirle que me robó mi cuchara de plata. Se armó de valor la hermana. Y le dijo, pastor, cuando terminó de comer el pastor y que se iba a despedir, dijo, pastor, solamente le quería decir algo. Sí, hermanita, dígame. Fíjese que el año pasado que lo invité a comer, se llevó mi cuchara de plata. Dice, hermanita, su cuchara está en medio de su Biblia.
Así somos muchos de nosotros, hermanos. Así somos muchos de nosotros que no queremos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Muchos de nosotros que aún estamos ciegos y queremos ser guianza de otros ciegos si no nos metemos a la palabra de nuestro Dios. No hacemos la voluntad de nuestro Padre. Nos cuesta trabajo, hermanos, someternos verdaderamente a la palabra de nuestro Dios. Versículo 20 dice la palabra del Señor así. Romanos 2, 20, hermanos. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así en el 2:20, hermanos. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Instructor de los indoctos, maestro del niño. Tú que enseñas a otro y no puedes enseñarte a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar y hurtas. ¿Cuántos, hermanos, de nosotros no conocemos a muchos pastores, hermanos, que dicen: es que yo soy el pastor, es que yo soy el que manda aquí? Muchos que dicen que se creen instructores de indoctos, de personas, hermanos, que no se les ha enseñado adecuadamente. Pastores que dicen que ellos son los que estudiaron y se creen maestros de niños y que ellos no se pueden enseñar a sí mismos. Tú te enseñas que no robes y tú robas. ¿Cuántos de nosotros no conocemos, hermanos, predicadores, porque eso no se les llama pastores? ¿Cuántos predicadores no conocemos que solamente te enseñan del diezmo? El otro día, platicando con una familia, hermanos, en esta semana me dijo esta familia, yo llevaba mi Biblia y le digo: ¿tiene una Biblia, hermana? Dice: sí, el teléfono. ¿Y cómo el teléfono? Sí, dice: yo no tengo ninguna Biblia. En casa, dice, en la iglesia no usamos Biblia. De hoy en adelante, hermanos, Iglesia Bautista de Benecer prohíbe los teléfonos en la iglesia. Si quiere usar su Biblia, traiga su Biblia de 66 libros a la casa del Señor. Amén. Pero te dicen, y solamente estos predicadores, hermanos, te enseñan del diezmo para robarte. Pero te dicen que robar es pecado. ¿Y acaso no están haciendo lo mismo? Predicadores que te dicen que es que la Biblia dice que todo obrero es merecedor de su sueldo. Pues siempre y cuando el obrero trabaje de 8 a 10 horas en la obra del Señor, es merecedor de su sueldo. Por lo tanto, si no trabaja de 8 a 10 horas, no es merecedor de su sueldo. Vaya y trabaje las 10 horas para que sea merecedor de su sueldo. Porque hay predicadores, hermanos, que usted tiene que sacar una cita, que tiene que sacar algo para poder ir a visitarlos. Hay predicadores que ni siquiera sabemos en dónde viven, que sus congregantes, que sus miembros no saben ni siquiera dónde viven. Hay predicadores que no evangelizan, hay predicadores que no visitan, hay predicadores que no van y visitan al enfermo, que llevan palabra al desalientado, que llevan palabra de ánimo a aquel que está desanimado. Hay predicadores que solamente están robando la iglesia de Cristo. Tú que dices que no debes de hurtar y hurtas. Es lo mismo, hermanos. Robar es robar. Pero si el pastor está 10 horas verdaderamente haciendo la obra del Señor, es merecedor de su sueldo. Pero si no trabaja de 8 horas a 10 horas al día, no es merecedor
de su sueldo. Si tú solamente lo miras el domingo, hermano, que nos están viendo, huye de esa iglesia, porque solamente te están sacando, te están guiando, hermanos. Un ladrón te está guiando que dice que no debes de robar y te está robando. Personas que solamente les interesa su beneficio, personas que solamente te cobran hasta por los milagros, te cobran por la predicación, te cobran por llevarte una palabra. Huye de la iglesia en la que te encuentras si ese predicador no te enseña verdaderamente como es la palabra de nuestro Señor. Versículo 22 dice la palabra del Señor así, hermano. Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Dice la palabra de Dios, hermano. Tú que dices que no debes adulterar, ¿adulteras? ¿Cuántos predicadores, hermanos, conocemos que adulteran la palabra de Dios para sacar beneficio de la palabra? ¿Cuántos predicadores no adulteran, venden la palabra de Dios? ¿Acaso Jesús? ¿Acaso Pablo? Si no me pagan tanto, no podré ir a predicar. Ladrones de la palabra de nuestro Señor. La palabra de nuestro Dios no se vende. Lo que recibimos, dijo Pablo, lo que recibimos de gracia o es dado. Nosotros debemos de predicar verdaderamente como está escrita la palabra del Señor, hermanos. Nosotros como cristianos que somos como miembros de alguna congregación, nosotros nos debemos de meter e instruirnos en la palabra del Señor para que no venga nadie, hermanos, y nos engañe y nos robe y que adultere la palabra de nuestro Dios. Muchas de las veces, hermanos, a ese versículo hasta se lo saben de memoria, que traigamos los diezmos a la folí, que es lo que dice la palabra de Dios. Y si lo dice, traigamos todos los diezmos a la folí, pero dice la palabra del Señor que es para la obra de nuestro Dios, que es para la obra, para que la obra de Dios vaya en aumento, para que la obra de Dios vaya engrandeciendo, para que los usemos verdaderamente para la obra de nuestro Señor. No es para los predicadores que vivan una vida llena de riqueza, no es para que vivan una vida robando, hurtando la congregación, pero tú que enseñas que no se debe de adulterar, adulteras la palabra de Dios. Por eso, hermano, es que muchos predicadores venden la palabra de Dios, prostituyen la palabra de Dios. Y me podrán decir, pastor, esa palabra está muy fuerte de prostituir, está fuerte. ¿Acaso las prostitutas no hacen lo mismo, que venden su cuerpo para obtener dinero? Es lo mismo los predicadores que venden la palabra del Señor para obtener ganancias, para enriquecer su bolsillo. Nosotros debemos de predicar la palabra de Dios tal y como está escrita. Nosotros tenemos la palabra de Dios y debemos leerla para que sea mismo nuestro Señor Jesucristo que nos enseñe lo que dice. Porque muchos, escúchenlo bien, muchos, en el versículo 23 dice la palabra de Dios así, hermanos. En el versículo 23 lo tenemos. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Tú pues que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Hermanos, iglesia de Cristo, vuélvete a tu Dios. Mira lo que está escrito en la palabra de nuestro Señor. Nosotros no debemos de estar comiendo, hermanos, de esa palabra que muchos nos están vendiendo, porque están infraccionando la palabra de Dios. Deshonramos a Dios. Hermano, iglesia de Cristo,
abre los ojos. A mí verdaderamente, hermanos, me da coraje les decir perdón, porque la palabra del Señor en Efesios 4:31 dice que nosotros nos quitemos todo coraje, porque nosotros, hermanos, verdaderamente debemos de quitarnos todo ese coraje. Pero miro predicadores cómo se aprovechan de los indoctos para sacar sus beneficios. Dice la palabra de Dios que son lobos vestidos de ovejas, que son salteadores, que se llevan todos, hermanos. Iglesia de Cristo, es tiempo de despertar para que ya no sea burlada la iglesia de Cristo. Despierta para que en verdad la palabra de Dios te hable y pongas en práctica su palabra en tu corazón y hagas de acuerdo en lo que en ella está escrito. Versículo 24, hermanos, y es donde quería llegar. Si se acuerdan, el domingo pasado les dije, cuando llegue al versículo 24 voy a predicar con más fuerza, me van a ver un poquito más enojado, hermano. Pues vayamos al versículo 24. Amén. Dice la palabra del Señor así: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado ¿entre quién? Entre los gentiles. Entre los gentiles. ¿Por causa de quién, hermano? De nosotros. Muchas veces, hermanos, nosotros somos los responsables. Nosotros somos los responsables, hermanos, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea blasfemado entre los que no conocen de Dios. Usted me podrá decir, pastor, muy buena la predicación, pero yo no soy predicador. Yo solamente soy un oidor. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cuántos no de los que estamos aquí, hermanos, sentados hoy, no hacemos cosas que deshonramos a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos manchando el nombre de Cristo? Decimos que somos cristianos y hacemos cosas con los gentiles. Usted, hermano, que practica con los gentiles en sus pláticas, en sus conversaciones, y deshonras a Dios. Tú que te dices que el hermano fulano es que él no se le ve que sea un cristiano, y que dices tú, no, es que ese es un hipócrita. ¿Acaso tú no eres lo mismo? ¿Que no dice la palabra del Señor en 2:1 de Romanos que nosotros somos inexcusables para juzgar a otro? Cuando nosotros estamos juzgando a otro, nosotros mismos nos estamos condenando, porque la ira de Dios caerá sobre nosotros que juzgamos al hermano. Hermanos, nosotros debemos de despertar y nosotros debemos ponernos bien en las cosas de nuestro Señor y representar verdaderamente a nuestro Dios, que somos verdaderamente cristianos, porque no nos debemos de jactar que es con el simple hecho de ser cristianos. Nosotros debemos de poner en práctica lo que dice la palabra de nuestro Señor. Tú, hermano, que juzgas a otro, te estás condenando a ti mismo y deshonras el nombre de Dios. Tú eres el que está manchando el nombre de Dios. Tú que hablas de tu iglesia, tú que hablas de tu pastor, tú que hablas de la congregación, hablas de ti mismo, porque tú eres el que estás deshonrando a Dios. Tú que hablas, tú que dices, hermano, las cosas de lo que sucede, lo que hace las iglesias, tú estás deshonrando a nuestro Señor. Por eso, hermanos, nosotros debemos de poner en cuenta y de tener algo en nuestra mente, que el chiste nos prenda inmediatamente cuando estamos con los gentiles, para no deshonrar el nombre de nuestro Señor y no manchar el nombre de Cristo, y verdaderamente ser cristianos como manda la palabra de nuestro Señor. Nosotros somos mentirosos porque estamos ensuciando el nombre de Cristo. Nosotros somos, hermanos, los que estamos ensuciando el nombre de Cristo. Nosotros somos, hermanos, los que
verdaderamente hablamos de la iglesia de Cristo y nosotros somos la iglesia de Cristo, entonces nosotros mismos nos hemos encargado de ensuciar el nombre de Dios, porque la mayoría de las personas, escúchenlo bien, ¿por qué es que la mayoría de las personas no creen en la iglesia? Porque nosotros nos hemos encargado de decir: no, en la iglesia son unos rateros, no, en la iglesia son unos hipócritas. El otro día les decía, hermanos, que me dijo una persona: yo no voy a su iglesia, ¿se acuerdan? Yo no voy a la iglesia, pastor, porque ahí está un hermano que es hipócrita. ¿Se acuerdan que les comenté? Y yo le dije: hermano, felicidades, porque yo sí pastoreo a un montón de hipócritas que son ciegos, que no quieren hacer nada. Para Dios son unos perezosos, que no les importan las cosas de Dios, que les importa más su vida, que les importa más su bienestar, que les importa estar más bien económicamente que las cosas de nuestro Señor. Pero quiero enseñarle a ese montón de hipócritas que la hipocresía es pecado. Le quiero enseñar a ese montón de mentirosos que el Señor, lo que el Señor dice en su palabra, y que vayan con todo su corazón y que un día verdaderamente le entreguen su vida a Dios para agradarle y servirle, y que hagan la voluntad de nuestro Señor. Amén. ¿Tú qué piensas, hermano? Muchas de las veces nosotros pensamos que en la iglesia, hermanos, no hacen lo correcto. Platicando, una persona me dijo: enséñame a predicar. Le dije: sí, te enseño a bosquejear. A predicar no te puedo enseñar, pero te enseño a bosquejear. Me dijo: pero yo quiero predicar como tú. Le digo: pide la sabiduría a Dios. Yo te puedo enseñar a bosquejear, a sacar una predicación, pero el Señor es el que te va a dirigir. Deja que el Espíritu de Dios hable por ti. Y si el Señor te dice que debes de predicar del pecado, predica fuerte del pecado. Que retumbe, que haga eco en la iglesia, y que haga eco en el templo, para que resuenen los oídos de los hermanos y que los confronte la palabra de nuestro Señor. Pastor es aquel, hermanos, que da la vida por sus ovejas. Muchos piensan, hermanos, que sustentar a un pastor es sustentar a alguien que viene a los cultos. Eso lo hacemos todos, hermanos. Cualquier cristiano viene a los cultos y no recibe absolutamente nada. Hay cristianos, hermanos, hay cristianos verdaderamente, hermanos, que vienen a todos los cultos y no son pastores. Un pastor, hermano, es aquel que evangeliza. Un pastor es aquel que ora por la necesidad de su iglesia. Un pastor, hermano, es el que visita al enfermo. Un pastor es el que lleva una palabra al necesitado. Es aquel que lleva una palabra de ánimo a aquel que no quiere volver, que no quiere saber. Muchos de nosotros, hermanos, hemos manchado el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque seguimos siendo ciegos y engañándonos a nosotros mismos. Es tiempo que la iglesia de Cristo despierte. Es tiempo que la iglesia de Cristo ya no duerma. Mas si no queremos, nosotros, hermanos, empezaremos a ser, cuando nosotros verdaderamente despertemos, cuando nosotros verdaderamente no durmamos, hermanos, más, empezaremos a ser verdaderamente hijos de Dios y hacedores de su palabra, poniendo en práctica su palabra, y dejar de ensuciar el nombre de Cristo. Hermano, tú que lo has hecho por años, engañándote a ti mismo, porque recuerda que dice la palabra de Dios, que jamás lo vamos a engañar. Es tiempo, hermanos, que nosotros, que la iglesia de Cristo se arrepienta. Es tiempo que nosotros le digamos a Dios que nos perdone por lo que hemos hecho. Es tiempo de que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios y que le digamos: Señor, yo manché tu nombre, yo blasfemé en tu nombre, yo robé en tu nombre, yo enseñé en tu nombre, y solamente, hermanos, estamos menospreciando el nombre de Dios. Porque lo que estamos haciendo, por lo que hemos venido haciendo, hermanos, hoy en día el hermano, la hermana,
o usted que nos visite, hermano, es tiempo que nos pongamos en las manos de Dios y que le digamos que nos perdone por todo lo que hemos hecho. Que le digamos nosotros el día de hoy, hermanos, que vamos a despertar y que vamos a hacer lo que en verdad Él nos ha enseñado. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente escudriñaremos la palabra de Dios para hacer lo que en ella está escrito? Empiece usted, hermano, pidiéndole perdón a Dios, primeramente. Y si usted ofendió a uno, hermano, si usted ofendió a una hermana, hermano, como sea, si usted ofendió a alguien, primeramente pídale perdón a Dios. Y no deje seguir siendo ciego. Nosotros somos hijos de Dios para la gloria y honra de Él. No solamente somos oidores, no solamente venimos y sentarnos, nosotros debemos de ser hacedores de su palabra y hacer el propósito por el cual fuimos llamados. El Señor tiene un propósito para tu iglesia, para ti que eres la iglesia de Cristo. El Señor tiene un propósito para la iglesia universal de Cristo, un día morar juntamente con Él por la eternidad, siempre y cuando nosotros verdaderamente hagamos lo que en esta palabra, lo que en estos 66 libros está escrito. No seamos ciegos guiando a otros ciegos. Apliquemos la palabra de nuestro Dios en nuestra vida y que sea el Señor el que dirija verdaderamente nuestros pasos para hacer la voluntad de nuestro Señor. Señor Dios mío, Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, Señor.